Muy buenas noches, apreciados aprendices. Hoy abordaremos lo que es la entrega de la evidencia número 2 y los conceptos, digamos, claves que ustedes deben tener en cuenta para la elaboración de esta evidencia, que es creación de contenidos comunicativos. Bueno, para ello abordaremos un concepto importante como lo es la comunicación asertiva. En la formación pasada vimos el concepto de comunicación, que es comunicar, poner en común mensajes, ideas, sentimientos, posturas u opiniones propios. Hablamos de comunicación asertiva cuando se hace de manera honesta, clara, oportuna, respetuosa sobre un determinado tema o situación. Es decir, para ser asertivos, no siempre debo estar de acuerdo con las opiniones de los demás, pero sí lo debo hacer de una manera donde empatice con las personas, dé a conocer mis argumentos, mi punto de vista, pero siempre respetando la opinión del otro. En este proceso de comunicación asertiva implica que lo haga tanto de manera oral como de manera escrita. Y aquí, para hacerlo de manera escrita, hay que tener en cuenta unos procesos básicos como lo son la estructura gramatical, la semiótica, la cohesión y coherencia léxica en la producción del texto. Bueno, ahora vamos a analizar 3 estilos de comunicación. El punto de equilibrio es ser asertivo. Los polos opuestos serían el pasivo y el agresivo. ¿En qué consiste el estilo de comunicación pasiva? Es aquel que esa persona con baja autoestima, que no se tiene en cuenta a sí misma, no expresa lo que siente por miedo a meterse en situaciones conflictivas, o el miedo al que dirán, o pues sencillamente calla las cosas. Y eso también hace daño en las relaciones interpersonales. Mientras que el agresivo es esa persona que está por encima de los demás, que juzga, que trata mal, es ese que ofende y no tiene en cuenta las opiniones de las demás personas. Y hablamos de asertividad cuando efectivamente ya la persona tiene en cuenta las opiniones de los demás y las propias. Bueno, entonces para tener en cuenta eso. Ya en la parte de la comunicación asertiva, la manera escrita, hay que tener en cuenta el concepto de semiótica, y la semiótica no es nada más que esa ciencia que estudia el uso de los signos, ¿cierto? Puede ser desde los más sencillos del lenguaje natural hasta los más formalizados de la lengua. En este caso vamos a abordar los signos de puntuación. Según la Real Academia Española, esos signos de puntuación son esas marcas gráficas que me permiten una correcta lectura e interpretación del mensaje. Esto en la parte escrita y también en la lectura. Entonces, de ahí la importancia que usemos de manera correcta los signos de puntuación para esto, que nuestro mensaje sea totalmente entendido por el receptor. Entonces, tener en cuenta eso y más en la evidencia que vamos a presentar. ¿Dónde deben estudiar este componente de los signos, el uso de los signos? En donde dice relacionando del material de la guía. Bueno, aquí yo le añadí unos ejercicios que pueden desarrollar. El ejercicio 1, colocar los puntos y las comas. Y el ejercicio 2, perdón que me salte, el ejercicio 2, donde debo colocar las comas y los puntos y comas. Hay varias oraciones sencillas en las que pueden usar estos signos de puntuación. Bien, ahora hablemos un poco acerca del uso de los conectores. Los conectores son esenciales en el momento de la redacción escrita. Aquí existen muchos conectores en los cuales podemos utilizar para enriquecer nuestra producción textual. Entonces, hay tipos de conectores y sus funciones. ¿Por qué? Ya que debido a estos son para precisar causa de una situación. Por eso, así que, por lo tanto, refieren a la consecuencia de una situación. Y ni tampoco
un elemento similares como la O y la U. La O y la U hay que elegirlas de acuerdo a, dependiendo de la palabra que sigue a continuación. Y hay otros marcadores textuales para introducir un tema de un texto, para iniciar, para marcar orden, para distinguir o acentuar, para continuar sobre el mismo punto, hacer hincapié o demostrar, para detallar, para resumir, para acabar, indicar tiempo, indicar espacio, bueno, infinidad. Yo les voy a enviar un material para que ustedes se guíen de esos conectores y puedan usarlos en la construcción de los párrafos del texto del informe que van a realizar con esta evidencia. Bueno, chicos, hablamos de los conectores y el uso de los signos de puntuación. Ahora, para la elaboración de esta evidencia nos proponen hacer una investigación. Bueno, no vamos a hacer una investigación muy exhaustiva, pero sí aplicar algunas técnicas para registrar esta información. Y aquí es importante conocer algunas técnicas que nos van a servir, como lo son la entrevista estructurada y semiestructurada. La entrevista estructurada es aquella que pues está bien construida, ¿cierto? Usted la tiene, la prevé con anterioridad, mientras que la semiestructurada no quiere decir que usted no tenga claro qué va a hacer, pero sí se puede hacer de manera grabada o a través, grabando el audio o grabando a la persona y no necesita pues un monólogo muy estructurado. Otra técnica que nos puede servir para registrar información son las encuestas. En las encuestas pues sí hay respuestas cerradas y abiertas. ¿Está usted de acuerdo con que uno de los factores que influye en la mala comunicación es el uso excesivo del celular? Sí, no, a veces. Entonces ahí hay respuestas concretas. Y lo otro es la observación, que la observación puede hacerse de manera no estructurada, realizando pues notas en un diario de campo, o puedo hacer una lista de observación donde ponga unos ítems para determinar ciertas cosas. Por ejemplo, si voy a determinar la forma de comunicación en la empresa, entonces si hacen gestos corporales, si utilizan la fluidez, si hay buen canal de comunicación y todo eso lo voy como chuleando en una lista de chequeo a través de esa lista de observación. Como les digo, estas técnicas nos sirven para recoger información. Ahora, para organizar la información, perdón que se me saltan las páginas rápido, para sintetizar esa información, existen unas herramientas, ¿cierto? Que me permitirán organizarlas. En este caso, los diagramas pueden ser una herramienta muy útil donde se estructuran a través de palabras con un paso a paso, palabras claves, lo que registré anteriormente con las técnicas de recolección de información. Puedo utilizar los mapas cognitivos, son ideas claves también, pero parten de un tema principal y todo se va enlazando de manera gráfica. Aquí hay un ejemplo como el mapa mental. O gráficos estadísticos que puedo utilizar en el caso de la información cuantitativa. Puedo utilizar diagramas de barras, diagrama circular, pictogramas, eso de acuerdo a si estoy determinando estadísticamente cuántas personas dijeron que uno de los factores que influyen en la comunicación es el uso excesivo de las redes sociales, por ejemplo. Entonces dijeron 20 personas eso, entonces grafico, otros 5 dijeron que no. Bueno, lo puedo usar con diagrama de torta. Eso para la información cuantitativa. Tengan en cuenta que estas herramientas nos sirven para organizar la información. Bueno, ahora hablemos un poco de la estructura del informe que aparece dentro de esta evidencia, la cual deben realizar. Entonces es importante, debe llevar todo informe un encabezado, en este caso la portada y el índice.
hay que, como lo determina la evidencia, seleccionar 5 palabras claves que se utilizarán en ese informe. Entonces, comunicación, ejemplo, ¿no? Comunicación, concepto de comunicación, asertividad, concepto de asertividad, liderazgo, bueno, de acuerdo a las palabras relacionadas con el informe que voy a realizar. El siguiente paso es la introducción, describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Entonces, si es sobre los factores que influyen de manera negativa en la comunicación de una empresa, entonces empiezo hablando de eso y puedo introducir párrafos argumentativos citando autores, y ahí cito norma APA. Es importante que dentro de ese desarrollo se vean los gráficos y demás elementos que utilizaron anteriormente para recolectar y organizar la información, y debe haber en ese párrafo una postura frente a la problemática. Recordemos que para redactar cualquier tipo de texto siempre se escribe en tercera persona, no primera persona. Entonces, por lo anterior se determina que los factores que influyen negativamente en la comunicación son, y especificamos cuáles son debido a, y explicamos absolutamente todo con argumentos válidos. Recuerden que debe existir coherencia y cohesión léxica. Para ello tengan en cuenta el uso de los conectores. Les voy a enviar ahí un archivo para que puedan observar todos los conectores que pueden utilizar en la redacción. Utilizar de manera adecuada los signos de puntuación, interrogación, admiración y acentuación. Bueno, dentro del informe y la estructura que lleva introducción, desarrollo, también lleva una conclusión. Entonces, las conclusiones son a partir de lo realizado anteriormente. ¿Qué puedo concluir del informe? Entonces, lo puedo citar a manera de ítems, ¿sí? Con viñetas. Entonces, de acuerdo al informe anteriormente realizado sobre los factores que influyen negativamente en la comunicación laboral, es posible determinar lo siguiente. Y ponemos ítem por ítem cuáles son esos problemas. Eso en la conclusión. Luego va la bibliografía, porque citamos norma APA, entonces lo colocamos en nuestro trabajo. Para esto de la norma APA hay que, los invito a ver el componente escribiendo, donde está paso a paso, cómo poner las márgenes, cuál es la alineación del texto, la sangría, el encabezado de página, cómo hacer los números de página, el tipo de letra que se debe usar y cómo hacer la bibliografía. Entonces, por favor, vayan a ese componente, revisen cómo utilizar la norma APA, para que no tengan como tropiezos en el momento de realizar el trabajo escrito. Bueno, yo aquí les puse unas posibles problemáticas que ustedes pueden plantear. Estas diapositivas las voy a subir para que las tengan ahí. Entonces, puse algunas, pero ustedes pueden determinar otras problemáticas del campo laboral relacionadas con la comunicación. ¿Cuáles son los principales problemas de comunicación en una empresa? Entonces, si vamos a investigar esto, tenemos que hacer encuestas o entrevistas relacionados con los posibles problemas. Pueden ser preguntas abiertas en el caso de la entrevista o encuestas cerradas. Influencia negativa de las redes en los problemas de comunicación. Bueno, el impacto de las redes sociales en la comunicación, y hacer encuestas a nuestros conocidos, a ver qué sucede, o entrevistas abiertas. ¿Cuáles son las principales consecuencias del uso del WhatsApp para transmitir información en una empresa? Entonces, recordemos que esto del uso del WhatsApp, pues, si no se hace un uso correcto, puede traer distorsión de la información. Bueno, son posibles temas, posibles problemáticas, no estoy diciendo que sea camisa de fuerza, sin embargo, pues, pueden revisen muy bien la ortografía, la redacción, vuelvan a leer, a releer antes de montar el trabajo. Revisen lo de la norma APA
Y esto, una repasadita al componente de relacionando, donde está lo de los signos de puntuación del material guía. Eso es todo por hoy. Recuerden, cualquier duda o inquietud estaré atenta. Por favor, sean muy puntuales en la entrega de la evidencia y tengan en cuenta cada una de las instrucciones dadas en el día de hoy. Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga y espero que les ponga mucho ánimo a la entrega del trabajo. Muchas gracias.